de estos eventos, realizar estudios para poder predecir el comportamiento de la Tierra. Para eso tenemos el siguiente titular, mire. Ahí está, dice, sismos precursores podrían anunciar grandes terremotos, Alfaro. A ver, de a poco, y no insisto de pesado ni majadero, pero la ciencia se va acercando a pasos agigantados a la posibilidad de saber dónde va a suceder un terremoto, cuando no muchos años atrás la sola idea de pensar en aquello era ridículo y ridiculizado. Sí. Hoy día es posible. Me quito el sombrero también frente a un gran ingeniero de la Universidad de Chile de nuestro país, que fue uno de los pioneros también desde la ciencia en establecer que esto era completamente posible, y parte de los estudios que se han hecho en este país, muy valientes por lo demás porque reciben muchas críticas, finalmente se están convirtiendo en una, como ustedes pueden ver ahí, en una absoluta realidad. ¿Qué se entiende por precursores? Que no hay un terremoto que caiga históricamente, y nunca ha sido así, sin avisar antes, a través de una seguidilla de temblores o sismos tremendamente fuertes que siempre van al alza. Es como hay uno un poquito más fuerte, uno bastante más fuerte, ¡pum! Y cae el último. Y de ahí después vienen las réplicas nada más, que comienzan a bajar en intensidad, más o menos se mantienen por un tiempo en una intensidad regular y después ya se van bajando, que esto puede durar años. El terremoto del año 2010, las réplicas duraron 2 años. No, menos. O sea, pero 2 años fuertes, donde temblaba todas las noches. Eran 4 veces en la noche. Que venía otro. Claro, y claro, es preocupante porque uno no sabe si es solo una réplica o que está avisando que se viene otro. La idea de los sismos precursores establece de que claramente un terremoto no es un evento espontáneo. No nace de la nada. Claro. Y que por lo tanto es la consecuencia, un terremoto, la consecuencia final de una serie de avisos de fracturas en el interior de la Tierra que se manifiestan con liberación de energía perceptible por los instrumentos y por el ser humano, hasta que llega a su punto crítico en donde la liberación se da por completo. Claro. O sea, los precursores te avisan con... lo más pronto ha sido 24 horas de antelación, que es bastante tiempo, antes que se desencadene el terremoto final, y ahí entra en calma por años ese sector del planeta. ¿Tendríamos que imaginar estos sismos precursores como una especie de juego del dominó? Como que voy moviendo una fichita con y van piezas cayendo de distinto tamaño que van cada vez más grandes. Con respecto a otra intensidad, porque ya hemos conversado en varias ocasiones, Alfate, de que tampoco podemos decir que mientras más sismos, mientras más movimientos, se empieza a liberar la energía. De hecho, sí, en algunos casos da la ocasión que se libera mucha energía, pero después el terremoto... La lógica dice eso, pero en la práctica no es así. El zarpazo se viene bastante grande, entonces sería como, más allá de los precursores como liberación de energía, sería como el movimiento que voy acercando, que voy chocando con el otro, avisa que se para viene. Generar esta gran explosión de terremoto, ¿no? Es casi como, perdón por la comparación, quizás no va a ser la más afortunada, pero es como un ataque cardíaco. O se me movió el brazo, estoy viendo mareado, se viene. Alguien que ya tuvo uno sabe que los síntomas empiezan a reubicarse, ya sabes que se viene quizás un ataque al corazón, por ejemplo. Es lo mismo. Ahora, hay un detalle. A mí me parece que es bueno que exista este tipo de estudios, sobre todo con lo que tiene que ver con los precursores, pero no puedo dejar de acordarme lo que pasó en Indonesia. Que al parecer había un precursor, se viene el terremoto fuerte, piensan que lo que a posterior son réplicas y termina siendo otro precursor de otro que vino más fuerte. Sí, claro. Es que buen punto. ¿Cachai? Tú no sabes dónde terminan los precursores, porque cuando llaman el de Valdivia, el primero que avisa ya era un tremendo terremoto en sí mismo. Entonces, lo que pasó en Indonesia es que en la mañana hubo uno fuerte, al mediodía hay otro más fuerte, y uno dice, ya estamos. Exacto. Y después en otra parte se viene el de verdad. O sea, podemos hablar de terremotos precursores, no solamente de sismos. Exacto. De hecho, al haber terremotos precursores, podemos entender que el final va a ser bastante grande. Pero lo que decía Lama, tú no tienes cómo saber que lo que sientes ahora, la ciencia lo que pretende resolver muy pronto, es un precursor o es un temblor fuerte y que ahí va a quedar todo.
O parte de la réplica. O parte de la réplica. Sí, oye, a propósito de que hoy se cumplen 10 años del terremoto más devastador, magnitud 9.0, que después desemboca en un demoledor tsunami, ¿cierto? En la costa noreste de Japón, Vamos a dar una en información muy Fukushima. valiosa con respecto también en eso. ¿Cierto? Fukushima, que ya son 10 años, que por lo demás todo ese desastre natural derribó en otra catástrofe, otra tragedia que tiene que ver con este desastre nuclear de la planta de Daiichi, que ha sido uno de los desastres nucleares más grandes también de la historia de la humanidad, donde se inunda esta planta y donde se cataloga como su gravedad y su nivel de daño nivel 7, o sea, la misma catalogación que se le hace al desastre de Chernobyl. Pero bien tapado, ojo. Ahí comenzó la teoría sísmica de migración, que lo que pasó exactamente un año y un mes antes en Chile. ¿A dónde tenía que pasar? Para el lado de Asia, que es, si no, Nueva Zelanda, Japón, y pareciera estar confirmado. Sí, y por eso te quería preguntar algo, porque 23 días antes del terremoto de Japón hubo una seguidilla de sismos pequeños que finalmente se fueron acercando y terminaron en este gran terremoto. ¿Cómo se explica eso? En ese momento, podríamos decir que los terremotos grandes no empezaron a darse de manera más frecuente, de no ser porque el que ocurre en Haití en el año 2010, que luego termina siendo el terremoto en febrero del año 2010 en Chile, el ya bastante conocido, tan fuerte que llegó a correr el eje del planeta Tierra. O sea, el planeta completo quedó desplazado gracias a ese sismo. Y un año, un mes después, sucede algo de similar intensidad en Japón. Solamente hasta ahí, en años anteriores, previos, los terremotos era algo que habían pasado, digamos, a la memoria nomás, y donde no era tema en Chile. De hecho, se decía, me acuerdo que más o menos, mi abuelita me decía que cada 10 años parece que hay un temblor fuerte. Sí, o 20. Nada más. Sí. Y de ahí en adelante empezaron a estar muy seguidos. Como obviamente el de cerca de La Serena, del año 2014, por ejemplo, nunca más dejó de temblar, a excepción de los últimos 2 años que en Chile no han habido temblores muy fuertes. Durante estas vacaciones, porque es propio de estas épocas, algunos ahí hablan del cambio climático, como dice Mike, de las subidas de temperatura, que coinciden que cuando los días más calurosos comienzan a llegar, se desencadenan temblores como los que vivimos en febrero y que incluso en la región metropolitana y cerca del Cajón del Maipo fueron perceptibles por todos los chilenos, como el otro que también en el litoral se sintió incluso en la Antártica, etcétera, etcétera. Entonces, en Japón, digamos que no hay nadie buscando sismos hasta ese momento. No hay ninguna teoría que hable, siquiera se dedique a mirar que si podemos hacer algo con antelación respecto a los sismos. Están los estudios y hasta ahí, Monty, solamente salían todos los expertos a explicarte qué pasó. Esa casa se quemó porque un niño prendió un fósforo. Ese auto está destruido porque el que manejaba estaba curado y chocó con un poste. Con los terremotos, lo mismo. Aquí lo que pasó, y te explicaban con lujo de detalle, y decía, oye, te agradezco, digamos, pero el terremoto ya fue y la gente murió y las casas se cayeron. Ojalá me lo pudieras decir antes, cuándo va a ocurrir. Entonces él se decía, ojo, eso no lo hacemos porque no hay cómo saber eso. Ya verán los titulares de hoy. De a poco comienza a saberse. Pero nadie tomaba en cuenta los sismos precursores. Pero hay una razón de peso para eso, Monty, porque en Chile tiembla todos los días un montón de veces. Sí. Y no todos los días hay un terremoto. Claro. Entonces, ¿cómo saber? Huasco, donde hay enjambre sísmico. ¿Cómo discriminar cuál sí, cuál no? Donde hay hasta 15 terremotos en un día. Wow. Entonces tú dices, ¿yo puedo deducir que va a haber un terremoto en la tarde? No, todavía no. Y de hecho, hay mucho enjambre sísmico, más terremotos hay poco. Menos mal. Lo que la ciencia está tratando de acercarse es de ver un tipo de comportamiento algorítmico, supongo, y de energía para ver de cómo un sismo está separado con tantos minutos de otro que es quizá un poco más fuerte, luego otro, como lo que habíamos en Nueva Zelanda. 7-1, ¡pum! Se desplaza 7-4 y finalmente 8-1. Tú hablabas, Alfate, un poco de lo que no se han hecho cargo en cuanto a los estudios. Y ahora, a raíz de lo que decía Monty, este aniversario, conmemoración de los 10 años de ese fatídico día justamente, salió a la luz un caso de un caballero, no sé si lo vieron en las noticias, que lleva 10 años buscando a su mujer. Oh. Y lleva 10 años buscándola como submarino. Empieza a bucear, y la va a buscar justamente porque el último mensaje que recibió de su mujer era: quiero volver a mi casa. Fue el último mensaje que él recibió de su mujer. Y va durante 10 años
ha ido, no todos los días, pero constantemente a buscarla. ¿Y por qué cuento este caso que sale justamente por los 10 años que se cumplen? Porque hay varios aspectos en lo psicológico de lo cual nadie se hace cargo. De hecho, hay un estudio acá en Chile que se hizo después del terremoto del 2010, que lo tengo anotado acá, lo hizo el equipo de investigadores de la Fuerza Aérea de Chile, el Departamento de Psiquiatría de la Universidad Católica y de la Sociedad Chilena de Psicología de Emergencia y Desastre, que según estas convenciones psicológicas hablaron de los daños psicológicos más comunes que quedaban en los seres humanos. Después de un evento como un terremoto, después de un evento como un tsunami, después del evento que vivimos después del 2010 nosotros, y las consecuencias psicológicas son trastornos por estrés agudo, trastornos por estrés postraumático, depresión mayor, trastornos de ansiedad, distrés subclínico, que es básicamente un estado de angustia como extremo y que es perdurable en el tiempo. Siempre ese colchoncito de ansiedad. Claro, en ese lugar de angustia, y el aumento del consumo de alcohol y de drogas, de sustancias no ilícitas. Lo traigo a colación porque siempre después de un terremoto viene el plan de cómo rearmamos un país, cómo rearmamos la ciudad, cómo empezamos a trabajar. Pero estos aspectos, lo psicológico, lo psiquiátrico, nunca se toma en cuenta. La salud mental de la gente. La salud mental de la gente, que es algo que no pasa un día el otro. Lo que decís tú, el miedo constante de que esta réplica puede ser otro terremoto, de que la casa a lo mejor te aguantó el terremoto, pero después se puede empezar a caer con las réplicas. Y probablemente eso es lo que nosotros vivimos en el 2010 y probablemente es lo que también la gente vivió de otra forma, de otro modo, en 1960 también. Con el terremoto de Valdivia, que es, Salfate, corrígeme y golpéame si me equivoco, históricamente el más grande, el más importante a nivel mundial, ¿no?